y acá está en relajación ventricular. Entonces la presión aquí es mayor y aquí mayor y aquí es menor. Por eso hay una diferencia de gradientes y eso determina un flujo. Entonces el flujo tiene que ir de aurícula a ventrículo. ¿Esto puede cambiar? Por supuesto que sí. Cuando cambia, puede haber un flujo retrógrado. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, la presión en el ventrículo durante la relajación es sumamente alto. Y es tan alto que la aurícula no puede eyectar toda la sangre, ¿no? Entonces hay una gradiente de presión que impide que el flujo, o sea, disminuye el flujo. Y al disminuir el flujo, llena menos el ventrículo, ¿no? Y eso le genera ahí insuficiencia porque el ventrículo no se llena adecuadamente porque las presiones han cambiado. Entonces las presiones efectivamente alteran al flujo sanguíneo. Si es que la válvula de la arteria aorta estuviera, o la presión en la aorta es muy, muy alta, sumamente alta, entonces el ventrículo tiene que esforzarse más para eyectar la sangre, pero llega un momento en el que se vuelve insuficiente. Lo fisiológico es que la sangre se eyecte desde el ventrículo hacia la aorta. Pero en situaciones patológicas, como por ejemplo una hipertensión arterial severa, genera que el flujo disminuya, que se eyecte menos sangre, ¿ya? Entonces, son leyes que van a variar ya sea la cantidad de flujo o la dirección del flujo, porque a veces el flujo puede cambiar y ir de acá para acá. Ya se ven en patologías como la insuficiencia cardíaca, donde del ventrículo se va a la aurícula y de la aurícula a las venas pulmonares, y de las venas pulmonares se va a los capilares pulmonares. Y eso genera edema pulmonar. Porque las venas toleran presiones altas, no. Y por eso es que la sangre se va a salir, se va a trasladar hacia el pulmón en situaciones de enfermedad, ¿ya? Entonces la dirección del flujo está determinada por la gradiente de presión. Puede cambiar tanto en los vasos sanguíneos como también en el corazón. De presiones altas tiene que ir a presiones bajas, ya sea fisiológico o si es patológico, va del ventrículo a la aurícula, de la aurícula a las venas pulmonares y de las venas pulmonares a los capilares, edema pulmonar. Relaciones entre el flujo sanguíneo. Ahora la resistencia. Dejamos de lado la gradiente de presión y las resistencias se van a determinar por la vasoconstricción o la vasodilatación, ya sea por sistemas propios del endotelio, sistemas del sistema nervioso simpático a nivel de la fibra muscular, ¿ya? Y este mecanismo de resistencia principalmente lo van a dar estas arteriolas. Ya hemos dicho que pueden ser localizadas, ¿no?, de acuerdo a la necesidad del órgano. Entonces hemos aprendido que, según la ley de Ohm, que la presión es igual, ¿no?, a esa diferencia de gradientes de presión sobre por la resistencia. Ahora más bien vamos a despejar a la resistencia. Entonces la resistencia es igual a la diferencia o la gradiente de presión sobre el flujo. Entonces podemos entender que a mayor resistencia, menor flujo. Y eso en condiciones fisiopatológicas no es bueno. Y a menor resistencia, mayor flujo. Son inversamente proporcionales. Significa que cuando un vaso se dilata, hay menos resistencia y más flujo. Pero cuando un vaso se contrae, hay más resistencia y menos flujo, ¿ya? Muy bien, esta relación dice, permite estimar la resistencia vascular total de un órgano. Puedes ver cuánta es la resistencia que tiene el riñón, por ejemplo, o en vasos concretos, cuánto es la resistencia, por ejemplo, de la arteria esplénica, ¿no? Puedes hacerlo a través de la fórmula, ¿no? Ahí tienes, dice, es posible determinar la resistencia de la vascularidad